Vamos a revisar el último procedimiento analizado en la sesión para corregir el error de la variable. Utilizar la tarjeta de conexión Shell y vamos a abrir el AppEnValue para revisar cuáles son los elementos que hay que identificar. En primera instancia configuramos el rango de datos. Aquí vamos a seleccionar la hoja donde se encuentran los datos que se van a almacenar en el registro. Voy a ir a la hoja de cálculo y observamos. Recuerden que esta hoja tiene que este libro de Google Shell tiene dos hojas. La hoja datos de compra, que va a servir para la intención de compra, y la hoja datos de venta. Entonces vamos a referenciar con datos de compra. Para evitar que haya un error en la escritura, podemos copiar el nombre de la hoja y llevarla en el rango. Entonces copiamos datos-compra. Vamos a agregar el signo de exclamación y vamos a colocar el rango A1 para que a partir de A1 identifique la lógica de la etiqueta de datos de la primera fila y posteriormente agregue los valores capturados que genere o que le ingrese el usuario. Y vamos a verificar detalladamente que la secuencia que utilizamos en la hoja de cálculo sean las variables en el orden nombre, teléfono, zona, presupuesto, habitaciones y baños. Y vamos a colocar aquí los dos corchetes. Workflow, indicando que las variables se encuentran en el workflow de trabajo. En primera variable, nombre compra. Recuerden, siguiendo el orden de la hoja de cálculo. Nombre compra, workflow teléfono-compra, workflow.zona-compra, workflow.presupuesto-compra, workflow.habitación-compra y workflow baños compra. Verificar este orden. Y lo que vamos a corregir está relacionada con la variable teléfono compra. Verificar esa configuración. Para esto vamos a irnos en la pestaña de HOTS en nuestro menú de lateral izquierdo y vamos a identificar cómo fue nombrada la variable. Aquí tenemos todas las variables configuradas conforme fuimos creando las intenciones en las tarjetas y verificamos cómo está estructurada la variable de teléfono-compra. Vamos a darle clic al lápiz y vamos a verificar el nombre de flujo donde se encuentra esa variable y aquí vamos a hacer este cambio. Por default estaba declarada como un string. Entonces lo único que vamos a cambiar es especificarle que es un string pero que pertenece a un array, es decir, a un arreglo. Está dentro de estos corchetes, que es el error que me estaba generando. Voy a darle clic ahí y va a almacenar ese valor en un string, pero va a identificar que forma parte de una cadena de caracteres. Entonces le voy a dar guardar y ahora sí, vamos a, una vez resuelto este detalle del tipo de dato, vamos a ir a nuestro test y vamos a verificar que efectivamente los datos almacenados en la tarjeta de la conexión se guarden de acuerdo al orden de compra solicitada y que almacene en primera instancia los datos de contacto del usuario o posible cliente. Vamos a ir al emulador, vamos a dar Test Your Bot, seleccionamos, recuerden, va a iniciar con el saludo, hola, soy tu asistente virtual. ¿En qué podemos ayudar? Seleccionamos la opción de comprar. Vamos a seleccionar casa. Seleccionamos la zona de preferencia. Vamos a colocar Coyoacán. Y me va a pedir el presupuesto. Vamos a colocarle 1,000,000 de pesos. Esperamos a que se agregue un monto. Después me va a pedir cuántas habitaciones me interesa que tenga esa casa. Vamos a ponerle 5. Y cuántos baños. Vamos a ponerle 2. Muy bien. Genial. Para finalizar, proporcióname algunos datos adicionales. Le vamos a colocar el nombre. Vamos a utilizar el ejemplo que vimos en la sesión, Carlos López. Aquí sí podemos colocar acentos porque es la interfaz del usuario que va a almacenar en datos string. Y por último, el teléfono. Colocar un conjunto de números que representen al teléfono y al final vamos a observar que ya ha finalizado la sesión.
porque está vinculado al cierre una vez que hicimos la captura. Vamos a verificar la hoja de cálculo y vamos a validar que ya hizo el registro Carlos López, el teléfono que colocamos, la zona, el presupuesto, las habitaciones y los baños. Si yo coloco nuevamente, ejecuto el bot, le voy a dar reiniciar y vuelvo a solicitarle otros datos. Va a continuar el registro en la siguiente fila. Le voy a dar comprar, me interesa una casa, me va a solicitar la zona, voy a ponerle CD México sin especificar la zona. Me va a solicitar el presupuesto. Y vamos a colocar ahora el número de habitaciones, vamos a ponerle 5. Y vamos a ponerle 3 baños. Muy bien. Ahora sí, me va a pedir otro nombre, vamos a colocar nombre. Teléfono. Y vamos a observar que ha finalizado la conversación. Revisamos nuestra hoja de cálculo y podemos observar que ha creado ya los 2 registros. Para este ejemplo cambié el tipo de formato de texto para que ustedes vean que podemos configurar la hoja y el formato que utilicemos dentro de nuestras hojas se va a mantener como lo configuremos directamente en la hoja de cálculo. Muy bien. Con eso ya hicimos el proceso completo de integración de una hoja de cálculo de Google Sheets a partir de las tarjetas de BotPress, utilizando la conexión Sheets, configurando nuestro proyecto con la API de Google Sheets y creando a nuestro servicio que iba a fungir como el editor de esta hoja de cálculo. El procedimiento que vamos a continuar es establecer la misma lógica con ventas, igualmente generando una tarjeta de cierre y la conexión con Google Sales, pero ahora sí con la hoja de venta.